La computadora, el computador, como quieras decir. Vamos, este es uno de los mayores y mejores inventos que ha creado el hombre. Estamos hablando, pues, de pedazos de plástico y de metal que son capaces de procesar información, hacer cálculos gigantescos. Estamos hablando de algo que es capaz de reproducir videos, sonidos y conectarnos con otras personas. Ahora, aquí viene la gracia. ¿Cómo es que nosotros hemos desarrollado el computador? Y bueno, lo voy a simplificar demasiado para el gusto de muchas personas. Nosotros hemos obtenido un computador por medio, pues, ¿no?, de estos tres pasos. Primero, hemos estudiado los circuitos eléctricos, hemos obtenido el comportamiento y las reglas que estos tienen, y pues hemos hecho un sistema complejo al explotar estas reglas y estos comportamientos. Sí, es demasiado simplificado. Pero acá lo importante es que hemos tenido que ver este comportamiento, estas reglas, estas propiedades que tienen justamente los circuitos eléctricos. Y esto es algo que se suele hacer, por ejemplo, con matemáticas. Y sí, esto se suele hacer bastante en física. Agarramos un experimento, vemos cuál es el comportamiento, vemos las reglas, y con eso pues ya tenemos una teoría, y con eso ya pues podemos aplicarlo. Se puede aplicar en ingeniería. Y bueno, ¿quién se encarga de ver estos comportamientos? ¿Quién se encarga de ver estas reglas? Por lo general es la matemática. En este caso, es la álgebra abstracta. Y sí, el día de hoy vamos a continuar con la serie de matemática básica para físicas, viendo pues justamente una introducción a las estructuras algebraicas, que son parte fundamental de la álgebra abstracta. Para comenzar, hablaremos de los sistemas axiomáticos, que al final no son más que sistemas lógicos, es decir, un grupo de cosas, ¿no?, que se van a trabajar por medio de una lógica. Y bueno, estos sistemas axiomáticos poseen términos primitivos, axiomas, que es lo que da el nombre de sistema axiomático, definiciones y teoremas. Entonces, hablemos de cada una de estas cosas. Primero están los términos primitivos, que vienen a ser objetos, entes, relaciones, abstracciones con los que se van a trabajar. Vamos, van a ser tus herramientas, ¿no?, sobre las cuales vas a construir este sistema, ¿no?, el sistema axiomático. Por ejemplo, en el caso de la aritmética, nosotros construimos en base a los números, ¿no? Los números de contar, ¿no?, los multiplicamos, los sumamos, los restamos, los dividimos, vemos si es mayor o es menor, ¿no? Y bueno, justamente todo se basa alrededor de los números, que vienen a ser unos objetos, unas abstracciones, ¿no? En este caso, abstracciones de cantidad, ¿no? Y pues, como tal, son términos primitivos, ¿no?, dentro de la aritmética, ¿no? Es difícil definir un número, ¿no?, más allá de una abstracción de cantidad, por lo cual se considera justamente como término primitivo. En el caso de la pertenencia, ¿no?, ya sería hablar un poco de la teoría de conjuntos, ¿no? Tenemos a los conjuntos, a los elementos. Entonces, un elemento pertenece a un conjunto, pues sí, por definición, ¿no?, o sí, por la misma naturaleza, pues es parte del conjunto, ¿no? Entonces, esta es una relación, ¿no?, entre dos objetos distintos, por ejemplo. Entonces, así vamos a tener un montón de ejemplos más que van a funcionar, pues, como objetos, entes, relaciones o abstracciones. Y a esto nos referimos con términos primitivos. Entonces, hablemos de otra cosa. Hablemos de los axiomas, que justamente les dijimos que es el nombre. ¿Qué son? Los axiomas no son más que proposiciones que se van a tomar como ciertas. Estas van a ser las bases, ¿no?, de la lógica que va a haber dentro de nuestro sistema. Es decir, ¿no?, que ahora vamos a tener no solamente los elementos, sino qué se dice de estos elementos. Por ejemplo, en la aritmética tenemos los axiomas de Peano, que por decirlo así, esos son con lo que se basa, ¿no?, toda la aritmética, ¿no?, las operaciones, etcétera, etcétera. Y aquí, por ejemplo, tenemos uno de los primeros axiomas, que es el número 1 es un número natural, y como tal, pues, entonces va a pertenecer al conjunto de los números naturales. Y sí, a ver, suena un poco redundante, pero está justamente, primero, dándonos la definición de número, que van a ser nuestros elementos, y por otro lado, el conjunto de los naturales, ¿no?, que nos va a decir que hay un conjunto, ¿no?, con el cual vamos a trabajar. Entonces ya estamos definiendo, por decirlo así, dos cosas. Estamos ya llamando a dos términos primitivos y estamos diciendo cuál es su relación. Entonces, este va a ser un axioma, ¿sí? Por lo general no son demostrables, ¿no? No son demostrables y se toman como obvios, ¿no? Por lo cual, pues, es como que difícil decirte que esto sale de algún lado, ¿no? Ya que nosotros, por ejemplo, decimos que el número 1 es un número natural, porque, bueno, lo usamos para contar, pero de ahí a decir por qué o tratar de buscarle una razón más filosófica, por decirlo así, es difícil, ¿no? Entonces, por lo general, esto se va a tomar como demostrable, ¿no? Se va a tomar como la base de lo que vamos a usar después, de la lógica que vamos a usar después. Y bueno, aquí sería bueno hablar también de los postulados. Y es que a veces algunos axiomas
no son tan obvios. Y es ahí cuando hablamos de postulados, ¿sí? Cuando algo no es obvio, ¿no? Se va a tomar como cierto, pero no necesariamente pues, va a ser verdad o va a ser verdad de buenas a primeras. Por ejemplo, nosotros tenemos acá una gran pelea, por decirlo así, entre la geometría euclidiana y la geometría no euclidiana. Y es que, bueno, nosotros teníamos los siguientes postulados para lo que viene a ser la geometría euclidiana, ¿no? Que al final son la base de la geometría tradicional que se nos enseña en el colegio, ¿no? Y con la cual funcionan un montón de cosas que usamos en el día. Y bueno, ¿qué sucede? De todos estos postulados, el quinto, ¿no? Que si bien es cierto, no se podía demostrar, era como que lo podíamos tomar por falso. Y bueno, este último postulado trata sobre las líneas paralelas, ¿no? O de en los ángulos que se van a formar, ¿no? Si tienes dos líneas que cruzan a una. Entonces, ¿qué sucede? Que al momento de nosotros tomar como falsa este último postulado, se obtiene la geometría no euclidiana. Entonces, aquí aparece un pequeño debate. Y es que si bien es cierto, estas cosas parecían obvias, esta última, pues, podía tomarse como falsa, ¿no? Y no era tan obvio, la verdad, ¿no? Entonces, aquí es donde justamente se da el nombre de postulados, ¿no? Porque ya no era algo así como que obvio decir de que, pues, por ejemplo, para todos los puntos se puede hacer una circunferencia o de que todas las líneas iban a ser paralelas, ¿no? Si es que estas, pues, cortaban a otra recta o al mismo ángulo. Y bueno, justamente esto es lo que se llama. La geometría euclidiana funcionaba con estos 5 postulados y la geometría euclidiana solamente con los 4 primeros. Y sí, hay casos así que se van a encontrar en la naturaleza. Y pequeño dato es que nuestro universo funciona más con una geometría no euclidiana, que eso da para otro video. Así que continuemos. Hablemos entonces de las definiciones. Una definición viene a ser la descripción de nuevos términos basados en los primitivos y en los axiomas. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ser pues justamente una construcción, ¿no? Que va a depender de los términos primitivos y de los axiomas. Demos un ejemplo para que se entienda un poco mejor. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de la resta dentro de los números naturales, ¿no? De la siguiente forma. Sean A, B y C, 3 números naturales, o sea que pertenecen al conjunto de los números naturales. Entonces, la resta va a ser definida de la siguiente forma. A menos B va a ser igual a C si solo si B más C es igual a A. Entonces, esta es la forma en que nosotros podemos definir la resta, por medio, ¿no? De los términos primitivos que van a ser estos números, este conjunto, y en este caso vamos a tomar a la suma, que también se puede tomar como una definición, pero eso es un poquito más complicado. ¿Qué sucede aquí? Por ejemplo, si es que no se cumple esta suma, entonces no va a existir esta resta. Entonces, claro, aquí estamos definiendo la resta por medio de otros términos, ¿no? Y bueno, es justamente así que se crea una definición. Claro, acá hay definiciones que se pueden ir mucho más lejos. Podemos definir la división, podemos definir nuevos conjuntos, podemos definir números primos, podemos definir tal vez en otras vías, ¿no? Lo que vienen a ser categorías, grupos, podemos definir lo que vienen a ser espacios vectoriales, funciones, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, ahí dijimos, ya sería pues cuestión de trabajar con los términos que tengamos, los términos primitivos y axiomas que nos den. Y bueno, finalmente tendremos a los teoremas, que no vienen a ser más que proposiciones obtenidas de usar los axiomas y definiciones. Por ejemplo, un teorema clásico es el teorema de Pitágoras, que nos dice que la suma, ¿no? De los lados, ¿no? De un triángulo, bueno, de los catetos de un triángulo rectángulo, ¿no? Al cuadrado, va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, o la medición que se obtenga de esto. Entonces va a ser un a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Y esto es justamente, ¿no? Algo que se obtiene al momento de trabajar con la geometría, ¿no? Hacer las mediciones correspondientes, ¿no? Trabajar un poco con áreas, tal vez, trabajar con algo de álgebra, ¿no? Y poder obtener justamente este teorema, ¿no? Que al final se puede tomar como una propiedad que se obtiene. Entonces aquí justamente vemos que hay una importancia en los teoremas, porque ya estamos hablando de reglas que van a aparecer después, ¿no? De obtener los axiomas, las definiciones y los términos primitivos. Y así es como se construye un sistema axiomático, por medio, ¿no? Justamente de estos 4 elementos de los que hemos hablado. Aquí ya podemos hablar de las estructuras algebraicas, que vienen a estar compuestas de
ciertos conjuntos de ciertos elementos, ¿no? De relaciones, ¿no? Que se van a tomar como términos primitivos, y de propiedades que aparezcan justamente de estos términos. Y aquí vendrían a entrar también las definiciones que se puedan tener. Entonces sí, esto al final va a ser un sistema axiomático, ¿no? Y aquí por lo general pues podemos hablar de grupos, de cuerpos, de anillos, de espacios vectoriales y un montón de cosas más. Y bueno, como lo podrás ver, como podrás prever, pues las estructuras algebraicas son estudiadas por medio del álgebra abstracta. Y sí, esta es la razón por la cual tenemos que hablar de todo esto, ¿sí? Es una introducción al álgebra abstracta que nos va a permitir pues trabajar con teorías mucho más difíciles dentro de la física. Por ejemplo, tenemos a cuántica, que trabaja por medio del álgebra lineal, que son espacios vectoriales, que son justamente estructuras algebraicas. Podemos hablar de grupos, podemos hablar de otras muchas cosas más. Y sin mucho más que decir, muchas gracias por ver, los espero en los comentarios, denle like, a suscribirse, y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.